Arte, mi nombre es Vera Ixtla y qué gusto que nos estén acompañando en una emisión más de Ser Arte. El día de hoy vamos a tener un programa donde aprenderemos un poquito de historia, una clase de historia, pero bastante diferente porque nos vamos a divertir. Nos visita en el estudio nuestro amigo y consentido del programa, él es Felipe Galán López. ¡Aplausos para Felipe! De verdad que estamos bien contentos, maestro. Usted sabe que, como bien lo dijiste, Vero, es el consentido. ¿Por qué? Bien lo dijiste, vamos a aprender. Este es un programa diferente porque es un programa lleno de historia de nuestro México. ¿Y quién más para hablarnos de historia que los Galán? Así es que, maestro Felipe, bienvenido a este programa. Gracias por venir al programa, maestro. Gracias, ¿no? Pues qué gusto. Vamos a aprender y a desaprender un poquito también. Eso sí, porque muchas veces estamos mal informados. Ya ve que los libros de texto muchas veces nos dan aquí como que una historia medio chusca, pero usted nos va a hablar de eso. Y también fíjate que en las redes sociales hay tanta información que ver que luego ya no sabes ni hacia dónde voltear y cuál es la ya verdad. No sabemos si compartirlo o si marcarlo como spam. Claro, o si son de estas que son teorías conspiracionales. Sí, están de moda ahora, ¿no? Ahorita y hay que hablar de historia por eso, ¿no? Así, y bueno, maestro, yo me acuerdo que en el anterior programa hablábamos de los 400 años de la fundación de la Villa de Córdoba. Así es. Hoy, ¿a qué se dedica, maestro? ¿Qué es lo que está haciendo la Vida de Galán? Bueno, hoy vamos a hablar particularmente de un tema que, tomando en cuenta los tiempos que se vienen, es decir, se cumplen 500 años de la llegada de los españoles a tierras de lo que ahora es México, que no se llamaba así, no existía como tal México. Entonces, pues bueno, llegan hace 500 años, entonces vamos a hablar un poquito de eso, vamos a profundizar en quiénes fueron, qué hicieron, cómo llegaron y qué lugares fueron los primeros que visitaron exactamente hace 500 años. Oiga, maestro, pero antes de que empecemos a entrar todo en el tema de Hernán Cortés, platíquenos, ¿en qué anda ahorita usted? Bueno, yo estoy ahorita trabajando, estoy haciendo una estancia de investigación postdoctoral en el estado de Tabasco. Estoy haciendo un trabajo sobre la historia de 3 grupos indígenas en ese estado, que son los choles, los chontales y los oques, que fueron los grupos precisamente que existían cuando llegaron los españoles y que fueron los primeros con los que Hernán Cortés tuvo contacto antes de llegar a Veracruz y antes de llegar hasta Tenochtitlan. Entonces, bueno, aunque estoy trabajando un tiempo más reciente, estoy trabajando la historia de estos pueblos en el siglo XX, me he tenido que ir atrás en el tiempo, he tenido que revisar una serie de documentos, de archivos, y pues quiero compartir un poquito de eso, pero particularmente porque se cumplen esos 500 años y pienso que está pasando desapercibido. Me llama mucho la atención, maestro, lo que usted dice. Antes no se llamaba México. ¿Qué es lo que usted descubrió en esta investigación? ¿Cómo era lo que hoy conocemos como México hace 500 años de la llegada de Hernán Cortés? Ok, mira, es una pregunta bien interesante porque a veces decimos el México antiguo, Ajá. O a veces decimos Mesoamérica, o a veces no sabemos qué decimos, ¿no? Claro, nos suele pasar. Suele pasar, ¿no? En realidad lo que aquí existían eran naciones diferentes, que estaban situadas en un territorio muy amplio. Los arqueólogos e historiadores del presente a eso le llaman Mesoamérica. Mesoamérica es un área geográfica, un espacio geográfico amplio que va del altiplano central, la costa del Pacífico, la costa del Golfo, el sur, sureste y una parte de Centroamérica. Todo eso había naciones distintas, no estados, los estados venían de Europa. Aquí había naciones, entonces existían los mexicas cuando llegaron los españoles, pero además existían los mayas, los zapotecos, los mixtecos, los toltecas, atrás en el tiempo los teotihuacanos, muchas culturas, ¿no? También les llamamos ahora grupos étnicos, ¿no? Y claro, cuando a partir de que llegaron los españoles, ellos les denominaron indios a esa población, ¿sí? Y todos esa idea se ha pasado por el tiempo, a lo largo del tiempo, y actualmente a los herederos de esos pueblos se les llama grupos indígenas, ¿sí? Pero esto tiene que ver con todo lo que sucedió hace 500 años y un poquito más atrás en el tiempo, ¿no? Pero aquí existían pueblos, civilizaciones, con estructuras de poder, relaciones económicas, con
toda historia, lenguas, también se les han llamado mal a veces dialectos, pues no, se llamaban lenguas, es decir, los mexicas hablaban náhuatl, ¿no? Los mayas hablaban no solamente maya, hablaban también chontal, hablaban chol, hablaban tzotzil, celtal, tojolabal. Y aquí se hablaban más de 400 lenguas, quizás hasta más, ¿no? Wow. Con sus diferentes variedades, ¿no? Hoy quedan de ellas 62, 63 lenguas, pero eso es muy importante porque hubo un proceso espantoso de colonización y muchas de esas lenguas que se hablaban hace 500 años se han ido perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, existían, así un poco ya en concreto tu pregunta, ¿no? Existían naciones, ¿no? Es decir, existían los teotihuacanos, los mixtecos, los zapotecos, de entre los más famosos y más conocidos, aquí en la costa del Golfo, las culturas del Golfo, pues eran los totonacas, los huastecos, ¿no? Entre otros. Y otra pregunta, ¿por qué es importante que nosotros como artistas, como gestores culturales o como los que estamos observando el programa ahorita en sus casas, se involucren o conozcan un poquito acerca de la historia de México, en especial esta etapa tan importante que fue la llegada de Hernán Cortés? Bueno, en principio te voy a decir por qué. La historia, además de ser una ciencia, es arte. La historia es arte también, y creo que se ha perdido un poco la esencia de eso. El hacer historia también es hacer arte. ¿Por qué? Porque tienes que hacer toda una revisión de textos y tiene eso también una técnica, ¿no? Y lo que vas a producir también son nuevos textos, nuevas historias, ¿no? Entonces, por eso creo yo también que el hablar de historia es hablar de arte. Yo creo que hay que romper ya con esa visión tan terrible que nos enseñan en las escuelas de lo que es historia, que es memorizar fechas, ¿no? O sea, hay que hablar de la historia como algo vivencial, ¿no? Yo siempre digo eso en los lugares en que me invitan, ¿no? La historia es vivencias, todos hacemos historia y todos pasaremos a la historia. Entonces, por eso, ¿no? Ahora, sobre estos acontecimientos que han sucedido, porque nos determinan. Lo que sucedió hace 500 años tiene un impacto en lo que está sucediendo ahora. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Muchas veces desconocemos lo que estamos haciendo porque no tenemos una idea del proceso histórico que hemos tenido, ¿no? Entonces, por eso creo que sí es importante seguir constantemente hablando de historia. No podemos dejar de hablar de historia porque no podemos dejar de hablar de nosotros. Me gusta mucho esta definición y esta opinión de parte de Felipe Galán. Es importante poder conocer nuestra historia porque nos determina, nos da esa identidad que ahora decimos somos mexicanos. Así es. Ajá, pero ¿qué tanto conoces de tu historia? ¿Qué tanto conoces de esas civilizaciones, de esa, no estados, como dijiste, que naciones sí, que, bueno, desaparecieron hasta cierto punto, algunas, ¿no? Y cualquiera podría pensar y llegar a pensar de que, no, es que nos vinieron a ayudar. No es que, pobrecitos, estaban mal, pero no, lo que dices es que ya eran unas civilizaciones avanzadas a su tiempo, pero ya eran muy buenas, ¿no? Sí, eran pueblos originarios también, eso mira, en la historia universal, que bueno, son muchos años de historia, nos perdemos en el tiempo. Es importante hablar que hay civilizaciones originarias, ¿no? Los egipcios fueron una civilización originaria, Mesopotamia fue una civilización originaria, ¿no? Los etruscos, etcétera, en Europa, en Asia, en África, pero aquí también tenemos civilizaciones originarias. Los olmecas fueron civilizaciones originarias, ¿no? Olmecas que habitaron el sur de Veracruz y la costa de Tabasco y una parte de Tabasco, perdón, es una civilización originaria. Entonces, por eso también tenemos que saber, y todo lo demás se va, digamos, se va como expandiendo, ¿no? Digo, hay diferentes teorías acerca de esto. Bueno, pues, ¿qué les parece si ahora vamos a irnos a unos cortes comerciales? Quédense con nosotros. Esto es Ser Arte. En 12 días del mes de marzo de 1510 y 9 años, llegamos con toda la armada al río de Grijalva. Este es un texto del libro Historia de la Conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo, un explorador también de ese entonces que venía acompañando a Hernán Cortés. ¿Qué nos puede decir, maestro, de esto? Bueno, precisamente hace 500 años, Bernal Díaz del Castillo acompañaba a Hernán Cortés y a todo un grupo de vamos a decir, exploradores, porque eso eran, que fueron
después conquistadores y que realmente tenían la misión de conquistar estas tierras, porque eso es lo que eran. Y bueno, Bernal Díaz del Castillo escribe las crónicas, gracias a lo cual conocemos lo que sucedió en ese tiempo. Y bueno, me parece que a propósito de los 500 años que se van a cumplir, tenemos que revisar no solamente esa visión, sino tenemos que revisar también la otra parte de la historia, también la historia no contada, de lo que sucedió, ¿no? Porque conocemos, y por eso te pedí que leyeras eso, conocemos la historia desde la perspectiva colonial, desde la perspectiva de los españoles, pero nos falta conocer la historia que es bien complicado porque hay muy pocas fuentes de lo que sucedió visto por la población nativa, por la población originaria, la que vivió, la que padeció y la que sufrió todo lo que se generó después de la llegada de Cortés, Bernal Díaz del Castillo y demás. Me llama la atención esa historia no contada. ¿Te refieres? Ajá, el lado B de la historia, ¿no? ¿Te refieres al sufrimiento? ¿Te refieres a las muertes? ¿Todo eso? Sí, bueno, mira, hay que decirlo, ¿no? Y yo sé que a lo mejor a mucha gente no le gusta, pero siempre hay que decirlo. Este es tu espacio. No me hago responsable de lo que diga. Se ha contado una versión, la versión colonial. Pero hay una nueva corriente en ciencias sociales que es la decolonialidad, que está tratando de construir y también de deconstruir la historia. ¿Y cómo se hace eso? Revisando las fuentes, revisando archivos y también acudiendo, por ejemplo, a la arqueología y a otras disciplinas auxiliares para reconstruir y volver a contar otra vez lo que ha sucedido en el tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día se nos quiere hacer ver que tenemos que seguir construyendo estatuas sobre Hernán Cortés. Y eso es una cosa que a mí me preocupa. Por ejemplo, me tiene muy preocupado que en el futuro, a lo mejor no muy a lo largo, muy lejano, le hagan una estatua a Adolfo Hitler. ¿No? ¿Sí? Que le vayan a hacer una estatua porque digan, no, sí fue bueno, resulta que no era tan malo. Se perdió la historia. Sí, lo mismo sucede con un personaje como Hernán Cortés. Hernán Cortés en realidad era un tirano, pues, era un colonizador, un conquistador sanguinario, y se le han colocado 1000 estatuas. Y a lo mejor mucha gente, muchos historiadores incluso, van a venir a decir, no, pues qué buena onda era, y gracias a eso sucedió. Y a mí esa versión me preocupa. Yo creo que a Hernán Cortés también hay que colocarlo en su justa dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, antes de que llegara Cortés hubo otras 2 expediciones. La de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y la de Juan de Grijalva en 1518. Ellos establecieron toda una ruta. Incluso Juan de Grijalva llega hasta el norte de Veracruz. Pasa por varios pueblos y es un poco más amistoso, vamos a decirlo así. Pero Cortés, cuando conoce toda la ruta y cuando sabe que hay oro y cuando sabe que puede ser el canal de llegar con los reyes y decirles, estas tierras van a ser para ustedes, se vuelve loco y va a conquistar y va a someter y va a tener una actitud muy sangrienta con los pueblos con los que se va a encontrar, y eso ha provocó más bien que una buena parte de toda esa historia, de todos esos procesos larguísimos de historia que se venían generando de los mayas, de los mexicas, etcétera, se fueran acabando. O sea, los europeos, cuando llegaron en 1519, destruyeron una parte grandísima de la historia que apenas estamos reconstruyendo. Por eso yo creo que es importante que, aprovechando el próximo año, volvamos nuevamente a las fuentes y discutamos, deconstruyamos la historia y volvamos a escribir una parte de esa historia. ¿Cuáles son esas fuentes en las que se puede uno basar como historiador para conocer el lado B de la historia? Pues mira, hay mucho todavía que no conocemos que está en los archivos históricos. En archivos históricos tanto de España como de Guatemala como de México. Una buena parte de los documentos. Conocemos, por ejemplo, la historia de la conquista de Bernal Díaz del Castillo, que era el cronista que acompañó a Cortés, ¿no?
Él escribe muchísimas cosas y es la versión de los españoles, de Bernal Díaz del Castillo. Pero hay algunos otros documentos que necesitamos revisar los historiadores en los archivos y entonces se necesitan, por supuesto, proyectos de investigación. Eso por un lado. Otra fuente importantísima es la arqueología, ¿no? Es decir, que se necesita la interpretación de lo que está y de lo que queda, que todavía afortunadamente es mucho, de lo que queda en muchas zonas arqueológicas. Por ejemplo, hace rato te comentaba de las estelas, ¿no? Hay gente especializada que son los epigrafistas, que son los que van a descifrar, por decirlo así de una forma sencilla, van a descifrar y van a reescribir la historia, por ejemplo, o que están reescribiendo la historia. El caso de los mayas, hay una corriente que se llama epigrafía maya, ¿no? Y esa es una forma de hacerlo. Existen también otras técnicas para la arqueología, desde otras disciplinas. Y por supuesto hay otras herramientas como es el análisis del discurso, que quiero decir que necesitamos releer lo ya escrito, que es por ejemplo lo que yo estoy haciendo. O sea, releemos y hacemos nuevas interpretaciones, tomando, haciendo analogías y comparaciones, exactamente. O sea, de repente hay que comparar lo que, por ejemplo, este libro, Carlos Pereira, que es un historiador que escribe sobre Hernán Cortés, es una biografía ya vieja sobre Hernán Cortés, pero que trae cosas interesantes que de pronto no vienen en los libros de texto. Y tienes que comparar lo que Carlos Pereira escribía sobre Hernán Cortés hace algunas décadas con lo que escribió Bernal Díaz del Castillo hace 500 años, con lo que están escribiendo algunos historiadores ahora. ¿Y cuáles son esas barreras en las que se puede enfrentar algún historiador o las personas que leen los códices, todo esto, los símbolos? Porque no es lo mismo leer un texto como nosotros lo conocemos en el mundo, pues del mundo de ahora, que son palabras y que una palabra tiene bastantes contextos, a una sola imagen que probablemente solamente pueda ser percibida por el que lo dibujó, ¿no? Claro. Sí, por eso te decía que también la historia es arte, ¿no? Porque precisamente necesitamos tener una formación no solamente en historia, sino también una formación artística. Tenemos que acudir al conocimiento de otras disciplinas como la paleontología, la epigrafía, la lingüística, la arqueología. La biología también. Sí, por supuesto, todo. La biología también, ¿no? Porque hay quienes se especializan, por ejemplo, en hacer la historia de cómo nombran las plantas los pueblos indígenas en México, ¿no? Hay corrientes como la etnobotánica, etcétera, ¿no? Hay un área bien padre que se llama arqueoastronomía. Arqueoastronomía, sí, porque suena como una nueva materia. Pero fíjate, es bien padre porque se hace investigación acerca de cómo los pueblos mesoamericanos entendían el tiempo y concebían su realidad a partir de todos los movimientos de los astros. Si alguna vez has estado o han estado en alguna zona arqueológica, la que sea, Teotihuacán, Tajín, Palenque, las zonas mayas o Monte Albán, todas tienen relación con los astros. Todas, sí. Todas. De hecho, la mejor hora para estar en una zona arqueológica es en un amanecer o en un atardecer, porque logras ver, por ejemplo, la posición del sol, los rayos. En un equinoccio, por ejemplo, o en un solsticio, logras entender por qué una pirámide estaba en un lugar y no en otro. Y fíjense, eso es lo que los españoles, como Cortés y algunos otros, no entendieron. Porque era obvio, ¿no? Ellos tenían otra concepción del mundo distinta. Otra cultura, exacto. Y fue un choque de culturas, no un encuentro. Desde 1992, cuando fueron los 500 años, ustedes estaban chiquitos, de lo que se llamó encuentro de los dos mundos, nos han hecho creer que fue un encuentro. Pero no fue un encuentro. No es un encuentro. Es un etnocidio. Sí, es un etnocidio. Lo que sucedió es un etnocidio. Digo, no es que nos tengamos que lamentar de lo que te decía. Ay, pasó. Eso sucedió y hay que analizarlo, pero hay que llamarle como es. O sea, fue un etnocidio. Llegaron los españoles, y un dato nada más, para que vean esto, ¿no? En Tabasco, el estado de Tabasco, la población originaria, particularmente los chontales, que eran el pueblo con el que Cortés se encontró en 1519, esa población fue diezmada, ¿sí? Es decir, desapareció en más del 90%. O sea, quedaron menos, incluso dije mal diezmada, fue menos. O sea, quedó en
menos de 8% entre 1519 y 1579. ¿Sí? Eso y sucedió por la guerra y también por las enfermedades traídas por los españoles. ¿No? Pero por eso les decía, a mí me parece ilógico que tengamos que seguir poniéndole estatuas a Hernán Cortés. No quiero decir que no hay que estudiarlo, hay que estudiarlo. ¿Sí? Realmente para saber quién es. Quién era, ¿no? Porque si no al rato le van a poner estatuas a Adolfo Hitler. No queremos eso, porque si no, terminamos totalmente con la cultura mexicana y ahora vamos a honrar a otras personas. Pero bueno, quédate con nosotros en esta interesante clase de historia. Esto es Ser Arte. Amigos, qué bueno que siguen con nosotros y siguen sintonizando TVO Canal 80. Todos los miércoles tenemos programas muy interesantes, como lo es hoy con el maestro Felipe Galán, una clase de historia moderna, importante, moderna, aplicada a lo exactamente, real, ¿verdad? exactamente. Y bueno, Vero, tenías una pregunta para el maestro, cuéntanos. Exacto, bueno, me quedé con la duda. Nos platicaba usted de todo lo que se vivió, pero que es muchas veces platicado desde la cosmovisión de los españoles. ¿Qué pasa con la gente que es indígena o de los pueblos pioneros de aquí? Sí, los originarios. ¿Cómo lo observan? Porque siempre nos están diciendo que ellos ya esperaban a Quetzalcóatl. ¿Es en serio? Sí, bueno, aquí las civilizaciones mesoamericanas tenían su propia historia, sus tradiciones, sus dioses. Estamos hablando de que eran civilizaciones politeístas, además, ¿no? A diferencia de Europa, que son sociedades donde la religión es monoteísta, aquí había muchos dioses, ¿no? Habían varios dioses, el dios del maíz, de la lluvia, etcétera, ¿no? Una de las deidades más importantes era Quetzalcóatl, que en algún momento de la historia vive, existe y que se va precisamente por las costas del Golfo, por donde los españoles, los europeos llegaron en 1519. Curiosamente, en la Semana Santa de 1519, cuando Cortés llega a las costas de Veracruz, cuando está en lo que es ahora la ciudad de Veracruz, frente a la isla de Sacrificios, muy cerca de San Juan de Ulúa, es la Semana Santa de 1519, coincide con un tiempo, porque hay que decir que el calendario mesoamericano era diferente, no era como el de nosotros, era un calendario distinto. También coincidía con el momento en que Quetzalcóatl iba a llegar, ¿no? Lo cual, por supuesto que traía en la visión de los pueblos de Mesoamérica, tenía una idea de que eso iba a suceder. Y pues por supuesto que eso impacta y también ayuda a los españoles que no sabían, ellos no sabían eso en un principio, porque después Cortés sí se entera, sabe de eso porque empiezan a conocer a los pueblos, porque les hablan cuando están en su paso por la costa del Golfo, con los chontales, con los totonacas en Zempoala. Ellos van conociendo, ellos van buscando oro, pero también van conociendo un poco de la historia de los pueblos mesoamericanos que no la entienden, porque para ellos eran sanguinarios, no entendían por qué hacían sacrificios humanos, por ejemplo, pero pues venía un dios y además se supone que este dios era también barbado, y entonces son de las coincidencias terribles para los pueblos mesoamericanos, porque contribuyeron a que fuera un poquito más fácil el primer periodo de la conquista, que es el año de 1519. O sea, para poderlo entender, los pueblos originarios se confundieron con la llegada de Cortés. Pues no tanto como que se confundieron, ¿no? Sino que les pareció una coincidencia terrible, ¿no? Ellos esperaban a Quetzalcóatl y de pronto les llegan hombres barbados con barcos, con caballos, con armaduras. Y dijeron, es él. Imagínense ahorita ustedes que llegaran los extraterrestres, que bajaran en naves espaciales y dijéramos, pero qué interesante también, porque nos espantaríamos. Porque sí, claro. llega él y llega, pues, según la leyenda, ¿no? Según el calendario, ¿no? El calendario, pero que llegue y empiece a matar o empiece a hacer algunos revueltos. Y pudiera llegarse a percibir para ellos que Dios los está castigando por algo que ellos hicieron, ¿no? ¿También? Sí, no? es posible que eso haya sucedido también. Desgraciadamente, no hay muchos documentos como para decir que eso sucedió también. Las crónicas sí se cuentan, ¿no? Los españoles, cuando llegan, ellos como no entienden, traen una idea y les dicen, a ver, yo te vengo a ofrecer a mi Dios. Y les dicen ellos, nosotros tenemos dioses, ¿no? Pero a mi Dios es esto. Pero nosotros tenemos nuestros dioses, les decían los chontales,
Cuando, mira, la primera batalla, y de la que poco se sabe, que tiene Cortés, es en Centla, en Tabasco, precisamente. Se llama la batalla de Centla y es en marzo de 1519, poquito antes de que llegara a las costas de Veracruz. Cortés llega siguiendo la ruta de Francisco Hernández y de Juan de Grijalva. De los primeros exploradores. 1517 y 1518. Sigue la misma ruta y llega al río Grijalva. Bueno, ellos le pusieron Grijalva por Juan de Grijalva, así le denominan al río. Y ahí hay un lugar de los pueblos chontales. Llega Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo lo cuenta, y también aquí lo menciona Carlos Pereira en este libro, y todos los historiadores lo mencionan, que Cortés va y les dice, a ver, les traigo a mi Dios, ¿no? Vengo a conquistarlos. Y ellos dicen, pues no, y se van a defender. Y viene una batalla sanguinaria, la primera de las batallas sanguinarias terribles. Es la primera gran conquista de Cortés y funda un pueblo que se llama Santa María de la Victoria. Le ponen Santa María de la Victoria porque fue el primer pueblo donde ellos ganaron, ¿no? Y los chontales ya le habían dicho a Juan de Grijalva desde un año antes que en Ulúa había oro, y entonces fueron deduciendo que había un personaje muy importante hacia el centro que se llamaba Moctezuma, que era como para ellos el emperador, porque la idea de emperador no era la misma que tenían en Europa que la que había aquí. Y entonces ellos lo fueron buscando, ¿no? O sea, los españoles se alocaban con el oro, así. En serio, era lo que buscaban. Además, oro, poder, territorios, la riqueza para generar un gran imperio que en ese momento, por cierto, en un primer momento se llamó Castilla y Aragón. No era España, ese es otro gran error. Cuando Colón en 1492 llega, me fui un poquito más atrás, llega a las costas, a las islas del Caribe, apenas estaba empezándose a hablar de España. O sea, España no existía como tal, eran diferentes reinos, ¿sí? Pero recuerdan ustedes, o a lo mejor lo saben, los reyes católicos, ¿sí? Los reyes católicos, Isabel la Católica, famosísima Isabel la Católica, son los que van construyendo la idea de España, que se va generando a lo largo del tiempo. O sea, España como tal no existía. Existía el reino de Castilla. Y después se juntan y es el reino de Castilla y Aragón. Después va a ser España. Y eso es bien importante, porque ellos cuando vienen traían también la lengua castilla. Y después, si tú te vas a una comunidad náhuatl hoy en día, te van a decir, sí, ellos hablan Castilla o Castillo, a veces dicen. ¿De dónde viene? O sea, vean, la idea se ha quedado ahí 500 años, ¿no? Todavía está en la memoria colectiva. Y también que me gustaría saber qué pasa con aquellos primeros conquistadores o exploradores que se quedaron en el camino y que no lograron lo que Hernán Cortés logró. Mira, en 1517, la primera expedición, el primer punto que tocan los españoles en lo que es Mesoamérica es el Caribe. Todo lo que es ahora Cozumel, donde está Isla Mujeres, donde hoy está Cancún, en esta parte, van bordeando por Yucatán y vienen lo que es Campeche, Tabasco, Veracruz, y de ahí se internan hacia el centro, ¿no? En el camino se fueron quedando algunos se fueron quedando y algunos se quedaron a vivir ahí. De hecho, en la tercera expedición, cuando llega Cortés, él va a tener algunos intérpretes, porque algunos de los anteriores que estuvieron con Juan de Grijalva, que se quedaron, aprendieron a hablar chontal o aprendieron a hablar maya. Ya traía ventaja, entonces. Sí, y después viene la historia esta muy famosa de la Malinche. Precisamente la Malinche se la dan los pueblos chontales en Tabasco. La Malinche, además de hablar maya, chontal, hablaba náhuatl. Pero se casa aquí en Orizaba, ¿verdad? Cerca de Orizaba. Es que esas partes de historia de pronto hay que revisarlas, ¿no? Casarse era una idea española, ¿no? Europea, ¿no? No era el casamiento como ellos lo percibían, era otra estructura familiar. La Malinche pues va a tener... Cuenta la historia que como pareja o una de sus parejas a Cortés. Cortés también... Ahí inicia el proceso de mestizaje, ¿no? Pero bueno, a la Malinche precisamente se la dan en Tabasco, ¿no? Y la Malinche hablaba esas lenguas. Gracias a eso también pudieron entenderse, o más o menos entenderse, con los pueblos del altiplano. Porque hay que decirlo, los mexicas en ese momento eran el imperio más poderoso de Mesoamérica. En ese momento. Por eso es muy importante. Porque nos llamamos ahora México gracias a que en ese momento
Los mexicas eran el pueblo más importante, pero eso no quiere decir que no hayan sido importantes otros. Los mexicas apenas, y Tenochtitlan apenas tenía unos poquitos años de ser la gran metrópoli, por decirlo de una forma. En ese tiempo. En ese tiempo, ¿no? Sí, porque hubo otras ciudades que duraron mucho tiempo, que ya en el momento en que llegaron los españoles estaban abandonadas. Chichén Itzá, por ejemplo, Uxmal, Copán, Tikal, Tajín, aquí en Veracruz, ya estaban abandonadas, ¿no? Y los españoles conocieron a las ciudades del periodo posclásico, o sea, una de las más importantes era Tenochtitlan. O sea, que igual y pudo haber quedado el centro del país, pero allá en Yucatán. Si en otro momento hubieran llegado, o en otra época, probablemente sí, pero no sucedió eso. Sucedió que nos llamamos México, y además la Ciudad de México es otra cosa que voy a decir y que puede molestar a mucha gente. Espero que les moleste, ¿no? Es que en realidad se llamaba Tenochtitlan. Tenochtitlan, tendríamos que llamarle Tenochtitlan a esa ciudad. No México. No México, o sea, eran los mexicas. ¿Quiénes le van a llamar México, Tenochtitlan? Los españoles. Bernal Díaz del Castillo le empieza a llamar México, Tenochtitlan, pero en realidad se llamaba Tenochtitlan. Y ahí por eso hay que revisar nuevamente, tenemos que revisar las crónicas. Y cada pueblo se llamaba de diferente forma, ¿no? Los mexicas tenían controlado casi todo el territorio de Mesoamérica y por eso muchas ciudades tienen nombres en náhuatl. Amatlán, Huatusco, digo aquí cerca, Calcahualco, Iztazotitlán. Son nombres náhuatl. Y de repente dices, si en algunas zonas donde había totonacas, ¿por qué tienen nombre náhuatl? Porque los mexicas también tenían un imperio poderosísimo en ese tiempo. Bueno, pues ¿qué les parece si ahora vamos a irnos a unos cortes comerciales? Quédense con nosotros porque seguimos en esto que es Ser Arte. Estamos de regreso en este tu programa Ser Arte. Y te queremos recordar que Ser Arte se transmite ¿cuándo, Chepe? Todos los miércoles por TV o Canal 80 en Sistema Digital. Y por favor síguenos en esa red social que se llama Facebook, Instagram, YouTube. Estamos como Ser Arte TV. Y recuerda que Ser Arte es una producción más de Audiosac Records, estudios de grabación profesional, porque tu música lo merece. Y continuamos en el estudio con nuestro amigo el maestro Felipe Galán. Una clase de historia profunda, de análisis, de verdad, muy, muy interesante. Y bueno, ya nos está hablando de la llegada de Cortés hace 500 años precisamente. En este año 2019 ya se están celebrando esta llegada de Hernán Cortés. Y bueno, yo quería preguntarte, Felipe, ¿cómo ha cambiado la percepción de la historia de México en la actualidad? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque muchas veces en redes sociales, y lo hemos visto, satanizan mucho lo que pasó. Y nos hemos quedado con esa idea y con esa opinión y decir hasta cierto punto ser un poco racistas. ¿Cómo ha cambiado la percepción histórica? Sí, mira, es muy importante la pregunta esta y además creo que se debe de abordar con cuidado, ¿no? Para mucha gente se tiende a querer irse al extremo de una o de la otra parte. Y yo creo que no. Necesitamos conocer esta historia, situar y entender en su contexto a los personajes históricos y a los hechos históricos, o sea, lo que sucedió, y revisarlos constantemente, regresar a los textos para comprender cómo se va precisamente configurando lo que hoy se llama México. ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, no se trata de satanizar a españoles y decir, no. Y tampoco de decir eran buenos todos. No, espérate. Tenemos que entender que eran dos realidades diferentes. Lo que sí yo creo y quiero defender este año es que no es un encuentro cordial, como lo quieren hacer ver algunos historiadores, ¿no? No fue un encuentro cordial. En todo caso, deberíamos decir, fue un encuentro que llevó al etnocidio, es decir, al exterminio sistemático de una civilización o de varias civilizaciones. Eso sucedió, pero no es como que chin, pasó y queremos que regresar no, eso no se puede hacer. Tenemos que entender que eso sucedió para entendernos en el presente. Y te pongo un ejemplo. México es uno de los países más racistas del mundo, ¿sí? Y eso no lo aceptamos los mexicanos. ¿Dónde se originó el racismo en México? En la época de la colonia. ¿Y por qué? Porque no hubo un entendimiento entre la civilización europea y la civilización mesoamericana, pero se tuvieron que ir combinando y mezclando, y todo ese producto histórico, vamos a decirlo así,
que a mí me gusta más entender en el concepto de proceso de hibridación cultural, es lo que somos todos nosotros. Y por ejemplo, ¿hubo alguna cultura dentro de Latinoamérica que haya tenido una buena adaptación en lo que es la cultura española que venía a conquistarlos y la gente que estaba ya nativa? Sí, no lo hubo. Todos los pueblos de Latinoamérica son producto de esto. Y te recomiendo, por ejemplo, en Las Venas Abiertas, el libro de Eduardo Galeano, muy famoso, habla de eso, precisamente. Y en algún momento dice que es necesario como regresar a entender esos hechos para conocer nuestro presente, ¿no? Y bueno, mira, lo que sí es diferente es que hay procesos históricos distintos entre los países, ¿no? Por ejemplo, en algunos países fue todavía más violento el proceso de conquista, ¿sí? Por ejemplo, en Brasil o en Paraguay fue un proceso espantoso, terrible, ¿sí? También en México en unas partes más que en otras, ¿no? En algunas fue un poco más cordial. Incluso tenemos que hablar también del norte de México, la otra parte que es Aridoamérica, Estados Unidos y Canadá también, ¿no? Porque los ingleses llegan y van a exterminar a los pueblos originarios del norte de América, ¿no? El Caribe es otro, ¿no? Y un tema importantísimo que en otro momento se podía abordar es el cómo traen esclavos negros, ¿no? Cómo van llegando esclavos negros a todos los países y cómo eso va produciendo también elementos culturales que son parte ahora de nuestras identidades, ¿no? De lo que somos ahora. Toda la región donde nosotros estamos, aquí en Córdoba, es una región que fue de esclavos, de haciendas, donde hubo también procesos terribles contra la población negra. ¿Y por qué fue esto? Porque los indígenas prácticamente fueron casi exterminados en todo esto. Quedaron muy pocos y la población indígena fue creciendo lenta y paulatinamente entre 1600, 1700, 1800. ¿Y a qué se debe que no tenemos o no contamos con población de origen afroamericano aquí tan presente? Porque sí hay, pero no hay tanto, porque recordemos que estuvo aquí en el programa nuestro amigo de un brasileño, el Mestre Cavallo, y él nos contaba que él se vino precisamente a esta región a vivir, a Córdoba, Yanga, porque él estaba pensando que iba a encontrar a toda la población como él, que era afroamericana. Y no la encontró. Pero es que ese es un error. Si tú te vas a Palmillas, incluso los nombres, revisa hacia Jalapa, por ejemplo, Alto Lucero, Alto Tonga, o sea, Alto Tonga es una población que tiene un origen también y toda una idea de mezclas, vamos a decirlo, de sincretismo cultural, y procesos de hibridación. Pero la población es diferente, porque aquí hay combinaciones, ¿no? O sea, hay combinaciones entre lo español, o sea, hay todo un sistema de castas en la colonia. No hay solamente una o dos formas, criollos, mestizos, saltapatrás. Hay una serie de denominaciones que tardaría mucho en explicarlas ahora. Y por supuesto, no puedes encontrarlo de la misma forma como lo esperaría un brasileño, como diciendo, son todos iguales a mí. Claro. No, por supuesto, pero sí hay muchísimos rasgos. Hay que vernos a nosotros. O sea, tenemos una herencia también de procesos ahí culturales importantísimos que se dan. Toda esta zona de que fue de haciendas cafetaleras era de negritud importantísimo. Ahora, se ha negado y se ha invisibilizado. ¿Sí? O sea, es decir, vienen a decir, no existió. Claro que sí existió. Oye, es evidente que está. Oye, Felipe, y bueno, ya conocemos esa historia ahora de Cortés, de que bueno, realmente pues vino a exterminar hasta cierto punto todo lo que actualmente conocemos como esos pueblos originarios. Pero, ¿en qué mejoró el país? Pues en principio surge un país, ¿no? Va a surgir un país, pero 300 años después de eso. O sea, lo que conocemos como México va a ser producto de un proceso histórico también. Fuimos 300 años de colonia. 1521, que es la caída de Tenochtitlan, a 1821, que termina el proceso de guerra de independencia, que fue entre 1810 y 1821. Pero la República Mexicana va a llamarse así hasta 1824. O sea, cuando va a nacer México. Entonces, más que decirte qué fue bueno o malo, es el producto. O sea, México es el producto de todo esto. O sea, México es el producto de un montón de cosas
que tenemos que ir armando constantemente. Es un rompecabezas. Sí, realmente, y va a ser difícil poderlo armar. Sí, se está porque armando. se está haciendo, pero bueno, Paso a pasito. paso a pasito. Pero bueno, amigos, quiero que nos acompañen, por favor, a ver este tema. Nonatzin es un poema de Nezahualcóyotl, musicalizado por nuestro productor Salomón Hernández, interpretado por el Coro Infantil de Córdoba. Quédate con nosotros, esto es Ser Arte. Coro Infantil de Córdoba. Bueno, saludos a todos los jóvenes que nos están viendo. Y bueno, maestro Felipe, ya para terminar, ¿qué nos queda como reflexión conocer la historia? Mira, viene 2019 y hay que regresar a 1519. Es un año importantísimo para la historia de lo que es ahora México y me parece que no lo estamos dimensionando en ningún lugar. Yo no he visto como en otros momentos. Mal celebramos, por ejemplo, los 200 años que fue en el 2010, el bicentenario, que no era en ese momento.
Y ahora que viene un momento muy importante de reflexión, que es 2019, porque todo lo que es México tiene que ver con este proceso de conquista, a mí me parece que no se está dimensionando. Y entonces yo hago una invitación, y primero, como siempre lo vengo a decir aquí, a los maestros de historia que dejen de enseñar esa historia tan terrible que enseñan en los libros de texto. Háblenles a sus estudiantes de historia de otra forma, ¿no? Vamos a revisar todo lo que sucedió en estos años para entendernos mejor ahora. Eso es lo que creo, ya lo he dicho en otros momentos y lo vuelvo a decir ahora. Eso es el legado más importante que nos deja hablar de Hernán Cortés. No es de satanizarlo y decir, ay, era malísimo él. No, es, a ver, Cortés hizo esto, pasó esto y gracias a eso somos. Y eso nos permitirá entender lo que me preguntabas hace rato. ¿Qué pasó con la población afrocaribeña en esta zona? Por ejemplo, ¿dónde está? Ahí anda, pero fue seriamente invisibilizada en algunos momentos, rechazada, fueron esclavos y hay que hablar acerca de ello. Entonces tenemos que reconstruir la historia de este país de otra forma, hay que hacer un rompecabezas y vuelvo a decir lo mismo que he dicho en otros programas. Necesitamos más historiadores, necesitamos más arqueólogos, necesitamos más gente que esté involucrada en esto. Es necesario porque necesitamos entendernos. Hemos perdido el rumbo de nuestra historia, los mexicanos. No sabemos qué somos ni hacia dónde vamos. La clave está en todos estos procesos históricos. Por eso hay que regresar nuevamente a esto. Bueno, pues nos quedamos con varias lecciones el día de hoy y los esperamos el próximo miércoles en su programa Ser Arte.